iglesia apostólica, inclusive la que está registrada en el Nuevo Testamento, creían que todos los pecados son iguales. En cuanto a la transgresión, Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Pero ellos creían de las diferentes categorías de pecado, inclusive el máximo, que era el pecado de muerte, como lo escribió Juan en su primera carta de Juan. Pero delante de la justicia de Dios, en cuanto al castigo, no todos los pecados son iguales. Los diferentes grados de pecado son designados de acuerdo a la violación de los diferentes grados de mandamientos. Hay mandamientos pequeños, como lo dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, le está hablando a sus discípulos, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. ¿Sí? Más cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso muchos cristianos en otras denominaciones que ven algunos mandamientos pequeños dicen que eso es fanatismo, que ellos no lo guardan. Algunos de pronto serán salvos, pero será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, porque no quiso guardar ese mandamiento pequeño, ni tampoco así lo enseñó a los hombres. Y por eso en el libro de 1 Corintios 3:15 dice que serán salvos si la obra de alguno, porque ellos edificaron sobre heno, madera y hojarasca. Dice que él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, pero será estimado muy pequeñito en el reino de los cielos. Entonces, repito, hay mandamientos pequeños como hay mandamientos grandes, y de acuerdo a la transgresión del mandamiento, así será llamado grande o pequeño el pecado. Entre más grande sea el mandamiento, mayor es el pecado, mayor es la abominación. En Ezequiel 8:16, el Señor le dijo a Ezequiel: y verás abominaciones mayores, en el verso 6, y luego en el verso 13 le dice, y me dijo después: vuélvete aún y verás más abominaciones mayores que esta, y le llevó y le mostró más abominaciones. Y en el verso 15 le dijo más, luego le dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Es decir, entre mayor se viola el mandamiento, mayor es la abominación delante de Dios. El pecado mayor es el pecado de muerte, y este no tiene perdón de Dios. Ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, de acuerdo a Mateo 12:31. Y también el total rechazo al Hijo de Dios, de acuerdo a Juan 19:11, cuando él estaba frente a Pilatos, y el Señor le dijo a Pilatos, hablando de Judas, haciendo alusión, dijo: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, porque hay pecados mayores y hay pecados menores. Mayor pecado tiene, y ese es el mayor pecado de todos, el rechazo total a Cristo, como lo escribieron en Hebreos 10:29, que es tener por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, es pisotear al Hijo de Dios y hacer afrenta al Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. Por eso Juan habla del pecado de muerte cometido por algunos que fueron hermanos y por los cuales ya no se debe de orar. En Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y está hablando de hermanos. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Por ejemplo, Cipriano de Cartago, en el Tratado 12, en el tercer libro, en el capítulo 28, él habló acerca de ese pecado de muerte. No lo voy a citar porque no hay suficiente tiempo. Pero en el libro de Hebreos capítulo 10:29, Hebreos capítulo 6:4, habla del pecado de muerte, y es imposible que estos que fueron hechos partícipes del Espíritu y recayeron, cometieron el pecado de muerte, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y de eso hablaron los padres apostólicos, y los vamos a citar, esos textos bíblicos, tanto Hebreos 10:29 como Hebreos 6:4. Por eso estos escritores, teólogos, apologistas como Tertuliano entendieron que Dios tiene un límite en su gracia y un límite en su perdón. Él dijo: ningún bautizado haga de la abundancia de la clemencia celestial pretexto de entregarse lividosamente a la temeridad humana. Nadie ha de hacerse malo porque Dios es bueno, ni piensa que cuantas veces es perdonado, tantas veces pueda pecar, porque habrá un límite para el perdón, mientras que no habrá un límite para pecar. El pastor Hermas entendía que Dios había dado a los escogidos que pecaban un tiempo límite para que se arrepintieran. Después de tiempo ya no había oportunidad de salvación, ese era el pecado de muerte. Perdón será concedido a todos los santos que han pecado, inclusive hasta nuestros días, si se arrepienten de todo corazón y sacan todas las dudas de sus mentes, porque el Señor ha jurado por su gloria en lo que respecta a sus escogidos, que si alguno de ellos peca después de un cierto día que se ha fijado, él no podrá ser salvado,
porque el arrepentimiento de los justos tiene límites. Ahora, algunos refutan diciendo que Hebreos 6:4 al 6 no está hablando de cristianos, pero el texto mismo desde el griego muestra 3 evidencias que demuestran que algunos cristianos pierden la salvación por cometer el pecado de muerte. Las 3 evidencias son los 3 términos de los versículos 4 y 5 de Hebreos 6. Iluminados, gustaron y partícipes, que son usados por el autor de Hebreo en otros lugares de la misma epístola para hablar de verdaderos creyentes. Esto indica que fueron cristianos que perdieron su salvación. Analicemos el primero. Es imposible que verso 4 dice, una vez fueron iluminados, fotistentas, dice en griego, fotistentas. Permítame repetirle, fotistentas, iluminados, está repetido en el libro de Hebreos 10:32, aplicado a cristianos, y el cual le dice el escritor, pero traer a la memoria los días pasados, los cuales después de haber sido iluminados, fotistentas, el verso 26 dice que se refiere a esa iluminación al conocimiento de la verdad. El verso 4 de Hebreos 6:4 dice que es imposible que los que una vez gustaron del don celestial, la palabra gustar en griego es geumai. Geumai está repetido también en el mismo libro de Hebreo, y que gustaron la buena palabra de los poderes del siglo venidero, de acuerdo al verso 5, que es imposible que los que gustaron ese geumai, el don celestial, la buena palabra y los poderes del siglo venidero. Está aplicado también en otras partes de la carta. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase geumai, la muerte por todo. Está aplicado a Jesús. E inclusive 1 Pedro 2:3 dice que nosotros hemos degustado la benignidad del Señor, y esa palabra gustado significa geumai en griego también. El verso 4 dice, porque es imposible que los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esa palabra partícipes es metokos, que en griego está repetido en el mismo libro de Hebreos capítulo 3, aplicado a cristianos. Y en el verso 1 lo dice, Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes, metokos, del llamamiento celestial, participantes. Por eso somos hechos participantes de Cristo, y repite la misma palabra, metokos. En Hebreos capítulo 12:8 también lo dice, pero si os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, metokos, entonces sois bastardos y no hijos. Podemos notar que esa misma palabra, iluminado, gustar y participante, están en la misma carta escrita refiriéndose a cristianos. Por lo tanto, Hebreos 6, del 4 al 6, se refiere a cristianos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, los poderes del siglo venidero, la buena palabra, y participaron del Espíritu Santo. Es imposible después de que hayan recaído, está la palabra recaer, o sea que hayan caído muchas veces. Dice, es imposible, recaer significa que se deslizan, de acuerdo a Hebreos 2:1, 2:3 descuidan la salvación, 3:12, Hebreos 3:12, que se apartaron del Dios. Es imposible que esos que han recaído sean otra vez renovados para arrepentimiento. A eso es que se refiere, a cristianos que fueron iluminados con el conocimiento de la verdad, de acuerdo a Hebreos 10:26, y gustaron del don celestial, de los poderes del siglo venidero, la buena palabra. Es imposible, y fueron partícipes del Espíritu Santo, así como somos partícipes de Cristo, como lo dice Hebreos 3:1, esa misma palabra metokos, y recayeron. Es imposible que sean renovados otra vez para arrepentimiento, o sea, perdieron la salvación. Y por eso escritores como Hermas, el pastor, citó ese texto bíblico, porque él sabía que algunos siervos de Dios y ovejas del Señor que habían cometido el pecado de muerte después de haberse apartado de Dios por el engaño del enemigo, aplicaban a ese mismo texto de Hebreos 6:4. Vamos a citarlo. Él dijo, y él me dijo, ¿ves esto, pastor? Lo veo, Señor, me dijo. Esto es, él respondió, el ángel de los deleites y el engaño, que se lleva las almas de los siervos de Dios y las pervierte de la verdad, engañándolos con malos deseos, a través de los cuales van a perecer.
Escúchame, dijo, las ovejas que viste contentas y juguetonas son las que se han apartado de Dios por completo, citando a Hebreos capítulo 3, y se han entregado a sus propios deleites y engaños de este mundo. En ellas pues no hay regreso a la vida a través del arrepentimiento, citando Hebreos 6 del 4 al 6, porque le han añadido sus propios pecados pasados y han blasfemado el nombre del Señor. Por lo tanto, tales hombres están designados a la muerte. Ese es el pecado de muerte. El sucesor de Dionisio el Grande como director de la escuela de Alejandría, Teonoxto, afirmó que un pecador tiene más oportunidades de salvación que uno que fue salvo, pero que ha cometido el pecado de muerte que habla Hebreos 6:4. Él dijo, el Hijo condesciende a lo imperfecto, es decir, a los pecadores, mientras que el Espíritu es el sello del perfeccionado, es decir, el salvado. Incluso no es por causa de la superioridad del Espíritu sobre el Hijo que la blasfemia contra el Espíritu es un pecado que excluye la impunidad del perdón, sino que por causa del imperfecto en el pecador hay perdón, mientras que para aquellos que han probado el don celestial, cita Hebreos 6:4, y han sido perfeccionados, pero han recaído, no queda ninguna súplica u oración por el perdón.